El médico le decía a mi madre que me contaba de que ya no había solución, ya llévenselo para su casa, todo lo que ustedes puedan darle, el gusto que él pueda pedir, lo que pueda, ustedes se lo dan, pero que ya más o menos una semana lo que le damos de vida. Dios le bendiga, estamos en tu canal de YouTube Cristianos Unidos TV. Estoy con mi hermano Melvin Calderón. Bendiciones. Dios te bendiga, hermanito. Mi hermano estará contando un testimonio muy fuerte y muy poderoso de cómo Dios hace maravillas en la vida del ser humano. Melvin, cámara abierta para ti, hermano. Pues gracias, te damos las gracias por esta invitación aquí a este programa de este canal de YouTube, para así compartir con los hermanos y amigos que podrán ver esta transmisión y escuchar de cómo Dios impactó mi vida de una manera impresionante, ya hace algunos 22 años que yo tengo en el camino. Y contar este testimonio es contar pues la vida misma mía, porque si estoy aquí hoy y puedo compartir la persona que me está viendo, es porque en realidad soy un milagro de Dios, que Dios me dio una segunda, por así decirlo, oportunidad de yo poder estar con vida. Resulta ser de que, para así tratar de resumir, porque es muy largo, pero creemos de que va a ser de edificación para usted, de que hace ya más de 22 años, pues conocí al Señor, y lo conocí de una manera que no muchos pues quisieran conocerlo. ¿Por qué? Porque la circunstancia que yo me vi, en lo que yo pude palpar, fue algo tan doloroso, que no poder llorar, no poder sentir, no poder hacer absolutamente nada de esto por las circunstancias de lo que yo me estaba enfrentando. No conocía esta enfermedad, fue algo que estaba tan fuerte en lo que era mi cuerpo, porque todo mi ser se estaba marchitando, todos mis órganos interiores estaban prácticamente deteriorados. Y lo que Dios hizo conmigo fue algo maravilloso. Bueno, vamos a contar. ¿Qué enfermedad era que tú tenías? ¿Cómo pasó? Bueno, la enfermedad que se diagnosticó, que los médicos pudieron descubrir, fue la enfermedad de flor marchita. Esto es cuando todos tus órganos interiores se están consumiendo. Por ejemplo, usted compra una fruta, un vegetal, y la pone en un lugar, y usted ve cómo se va marchitando, se va secando, sí, y se va pudriendo. Así estaba mi cuerpo. Yo estaba perdiendo todos los 5 sentidos prácticamente. Estaba deteriorado. A mí me podían cargar como un niño recién nacido, como yo me estaba secando, me estaba maltratando, mi familia llorando, mi padre y mi madre llorando. Yo, por lo poco que podía ver, pero no podía hacer absolutamente nada, ni siquiera podía sentir nada, porque era que yo me estaba marchitando como una flor. Entonces los médicos la catalogaron, por así decirle, flor marchita a esa enfermedad. ¿Qué pasa? Que lo recuerdo como si fuera hoy, una noche de un 19 de marzo del año 1999. Fue por ahí más o menos como Dios trató conmigo, después de que tanto tiempo pues hubieron gastado prácticamente todo lo que le quedaba a mi familia. Yo inclusive me acuerdo, porque mi madre me lo contó, que hasta a Puerto Rico fueron conmigo por una ruta mi madre sacó un pasaporte, me sacaron uno a mí y me llevaron a Puerto Rico, porque pensaba que ahí pudieran pues tratarme, pudieran buscar una solución a este problema, más cual no funcionó. Un mejor médico. El mejor médico lo pudo resolver, porque era supuestamente un médico cubano que se encontraba allá en Puerto Rico, y se aprovechó esa oportunidad a través de quien en ese entonces era senador, José Jacín Frappier, pero no se dio en ese momento, no se pudo hacer nada. Lo que duré fueron 2 o 3 días allá y me devolvieron inmediatamente para la República Dominicana. Me acuerdo que andé varias clínicas, varios hospitales, inclusive el Darío Contreras, inclusive la última parte ya que me quedó fue porque ya no había lugar, o sea, cama en aquel entonces, me internaron en el MUSA. En el MUSA me internaron allá, yo duré aproximadamente como 1 o 3 meses, pero ya en un proceso de evaluación allá, ya los médicos dieron un asunto definitivo, o sea, un desahucio le dicen ellos, de que ya no había, la ciencia médica no podía tratar ya mi enfermedad, no había solución, me desahuciaron completamente. Uno de los médicos que me estaba atendiendo, me acuerdo
que podía por lo menos escuchar, porque cuando yo escuchaba tenía que acercarse al oído porque ya yo estaba perdiendo. Y lo poco que podía ver, lo podía ver borroso. Y el médico le decía a mi madre que me contaba de que ya no había solución, ya llévenselo para su casa, todo lo que ustedes puedan darle, el gusto que él pueda pedir, lo que pueda, ustedes se lo dan, pero que ya más o menos una semana lo que le damos de vida. Una semana de vida. Eso fue lo que ellos diagnosticaron, sí, una semana de vida. Resulta que yo he escuchado al Señor a través de parte de mi familia, porque por parte de mis padres la mayoría son creyentes, le sirven al Señor, y ellos me habían hablado de Cristo, pero no le había prestado atención en eso, no como muchacho al fin de 14 a 15 años, no le había hecho caso a eso, pero sí había escuchado, se me había hablado de Cristo, no puedo decir que no se me habló un momento determinado del Señor, sí no le presté atención a eso. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo en la cama, haciendo ya un resumen, yo en la cama ya postrado porque ya no había solución, ya todos los recursos se habían agotado, ya no había dinero para seguir. Una semana de vida. Una semana prácticamente, no había ya recursos de nada, porque aunque hubiese recursos ya no hubiese solución, porque ya tú tenías un desahucio que decía que por más que traté ya no va a ser solucionado nada, ya ese problema ya se convertiría ya en la tumba para mí. Porque ya los médicos decían ya, eso es su primogénito, denle todo lo que ustedes puedan darle, porque ya se le va. Fue doloroso para mí no poder llorar, ver a mi padre, a mi madre, a mis familiares más cercanos llorando, triste, angustiado, de haber tenido recursos para poder ayudarme, no pudieron hacerlo porque la ciencia médica ya agotó todos sus últimos recursos, ya no había solución. Entonces me acuerdo yo que a las 3 de la mañana, no entiendo qué es lo que pasa, es un misterio que hay ahí, en cuanto cuando tú oras en la madrugada. Hay como un misterio ahí, porque me acuerdo yo que yo, postrado en la cama, porque no podía moverme, sí pude pensar, o sea, llegaron a mi mente esos pensamientos cuando se me predicaba, cuando se me hablaba de Cristo, mas yo no lo conocía porque no era cristiano, obviamente, no era creyente en aquel entonces, pero sí había escuchado. Y llegó a mi mente esto, pero ¿por qué no clamar al Dios que tanto me predicaban, tanto me hablaban y yo no pierdo absolutamente nada? Yo lo que gano porque en realidad ya no tengo solución. Ya mi vida, lo que queda es pocos días para que yo muera. Entonces, déjame clamar a Dios para ver si ese Dios que tanto la gente habla, que tanto yo he oído escuchar, me han hablado, puede solucionar mi problema, pues yo voy a clamar a Él. Y me acuerdo yo que como a las 3 de la mañana, yo clamando al Señor ahí, lo poco que sabía, porque no te voy a decir que sabía orar así, no, comencé a balbucear ahí, lo poco que podía hablar, a las 3 de la mañana. Y pude sentir como la atmósfera cambió en el lugar donde estaba, porque aquel lugar hacía frío, pude sentir el frío. Pero inmediatamente cuando la atmósfera pudo cambiar, yo puedo sentir la presencia de Dios aquí hablando esto, porque se sintió un cálido, un ambiente fresco en aquella habitación donde yo me encontraba. Y en aquel lugar que estaba oscuro, porque ya estaba prácticamente de madrugada y era un hospital y estaba ya para dormir las personas, y a esa hora ya en un lugar, momento silencioso, no voy a ver luz prendida. Pero pude ver, por lo poco que podía ver, como la vista la tenía borrosa, pude ver una luz. Esa luz se acercó a la cama, al lugar donde estaba, en aquella habitación, y pude sentir en mi hombro aquí derecho una mano. Pude sentir esa mano que me arropó el hombro y me dijo lo siguiente, pude oír esa voz a mi oído que no podía casi ni oír. Lo que la ciencia médica no puede hacerlo, yo lo hago. O sea, Dios retó en ese momento lo que el pronóstico y el diagnóstico de los médicos decían, que ya yo no tenía solución. Inmediatamente aconteció algo inesperado. Yo no podía moverme, Carlos, no podía mover ninguna extremidad de mi cuerpo. A mí había que hacerme todo porque ya yo había perdido esa facultad. Pude sentir cómo mi cuerpo se estremeció, cómo todos mis órganos comenzaron a regenerarse por dentro. En esa misma madrugada, yo no pude dormir esa madrugada. ¿Por qué? Porque esa madrugada yo sentí como Dios estaba obrando, como la presencia de Dios estaba sobre mí y estaba regenerando todo lo que estaba dañado. Pude sentir como todo estaba volviendo. Inclusive,
Cuando al otro día mi madre, que ya estaba durmiendo porque ya estaba muy agotada, la pobre, de tanto que había sufrido, pasado de aquí para allá, de allá para acá conmigo, sin haber solución, ella pudo ver cómo yo podía mover las manos y cómo podía mover los pies. Yo decía, ¿por qué es lo que está pasando? Esto no es algo normal, es algo que es extraño, porque este hombre no hacía eso, este muchacho no hacía eso. Y pude comenzar y empecé a hablar. Cuando comencé a hablar, las enfermeras que me trataban se estremecieron. Pero ¿y cómo es posible que este muchacho ya lo que le queda es una semana y no podía hacer nada de esto? Está haciendo. Comencé yo a reactivarse, comenzaron de una vez a volverse locos la ciencia médica allá adentro y comenzaron a hacer una especie de análisis. Y los médicos, todos los que veían, dicen, ¿por qué no podemos creerlo? No creemos lo que estamos viendo, lo que nuestros ojos están viendo. Comenzaron a hacer radiografía, placa, todo conmigo, y encontraron que todos los órganos en mí se estaban regenerando. Decían, porque esto tiene que ser un milagro, porque los medicamentos, las cosas que tenemos no resultan con este hombre. Es una enfermedad extraña y vemos que cada día más los órganos se están deteriorando y ahora vemos que se están reconstruyendo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué está pasando aquí? Yo no le había confesado a mi mamá en aquel momento de que yo había orado al Señor, de que yo le había entregado mi vida a Cristo en ese momento, porque yo dije, si verdaderamente existe, haz un milagro en mi vida. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo solución. Y comenzó Dios a obrar de una manera tan impresionante, tan fuerte en mi vida, que los médicos no encontraban qué hacer, decir, pero no, es que no podemos creerlo, esto tiene que ser un milagro. Muchos de ellos no creían en Dios y comenzaron a decir, ya no me llamaban por mi nombre en ese momento, me decían el milagro, porque en menos de la semana que ellos me daban a mí de vida, que ya yo estaba muerto prácticamente, yo pude levantarme de esa cama. Dios me levantó de una manera tan terrible que me dijo, todos tus órganos del dentro, todos son nuevos. O sea, Dios me hizo nuevo por dentro. El corazón, los pulmones, los riñones, todo Dios lo hizo nuevo. Y fue tan terrible que uno de los médicos principales que me atendían, wow, verdaderamente Dios existe. Yo no creía en Dios, pero a partir de lo que yo pude ver, no que me lo contaron, sino que yo pude verlo, con ese tratamiento hacia tu persona, pude ver que Dios existe. Y yo pude levantarme de aquel lugar con mis dos pies, con lo cual no llegué a ese lugar con mis dos pies, porque a mí me llevaron a una cama, me llevaron a aquel lugar, a ese hospital, y yo pude salir caminando de esa sala, y todo el que estaba ahí, todo el que pudo tratarme, pudo decir verdaderamente Dios hace milagros en la persona. Pero yo decidí desde ese momento, de aquel entonces, que no se me olvide esa fecha. Yo sé que fue por ahí el 19, 18 de marzo del 99, que Dios llegó a mi vida. Yo dije, yo voy a visitar la primera iglesia que tú me indiques. Y desde ese momento hasta hoy jamás yo me he apartado del Señor. Hay personas que han tenido su flaqueza, han tenido tal vez su debilidad en cuanto a un testimonio contando lo de que Dios ha hecho. ¿Por qué no ha pasado eso en mi vida? Porque cada vez que en mi pensamiento o en mí llegan pensamientos de desviarme, Dios me muestra esa película de aquí entonces, en esas 3 de la mañana, cómo Dios me levantó a mí de una cama. Y verdaderamente no puedo decirle a la gente que tal vez se esté preguntando, pero nunca llegó a través de casi 22 años en el camino a apartarte de Dios. Sí llegaron pensamientos a mi mente de yo desviarme por el proceso y el camino a través del tiempo, pero nunca pude llegar a cometer o hacer ese hecho, porque Dios siempre me señalaba y me decía y me mostraba de dónde me ha sacado. Entonces, lo que Dios ha hecho con mi vida, lo que Dios ha hecho a través de estos últimos años fue tan maravilloso. De resumir esta parte aquí, de cómo Dios me levantó de una cama cuando a mí me quedaba una semana de vida. Dios me levantó de una cama cuando ya no tenía solución, no había ya trato conmigo. Dios fue que lo hizo. Y por eso los médicos, cuando me ven a personas, aquellos que me trataron aquí en el tiempo, me dicen el milagro, porque ellos vieron que Dios fue un milagro que obró en mí. ¿Por qué? Porque yo estaba prácticamente muerto para la ciencia médica. Pero lo que Dios ve en ese momento es una oportunidad. Dios ve una oportunidad
para darle a demostrar a mucha gente de lo que estaban ahí tratándome, que no conocían a Dios, conocerlo a través de lo que me estaba pasando. Porque Carlos, uno de los médicos me dijo que no conocía a Dios, que no le interesaba eso, pero pudo reflejarlo en lo que a mí me pasó y pudo verlo, no pudo simplemente escucharlo, sino palparlo lo que pasó en ese momento conmigo. Dios me levantó de una cama y yo estoy muy agradecido del Señor. ¿Por qué? Porque han pasado muchas cosas y a veces queremos echarle la culpa de lo que nos pasa a nosotros a Dios, y es de nuestras irresponsabilidades, de nuestro propio compromiso, de no hacer las cosas en obediencia a Dios. A veces pasan las cosas, pero Dios lo que quiere es que nos sometamos en obediencia. Y yo digo, como hacen muchas personas, yo acepté a Dios, no fue que alguien oró por mí, después oraron por mí en una iglesia, pero yo en ese momento acepté a Dios en una cama. Y mucha gente no entienden el compromiso que tienen cuando asumen este reto de aceptar y buscar al Señor. Melvin, viendo lo poderoso que Dios ha sido y el gran testimonio y de lo que Dios hizo en tu vida, que de una cama donde ya estabas tú para morirte desahuciado una semana, el Señor te levanta, te sana, te restaura. ¿Qué tú le puedes decir a las personas que están enfermos, a los que ya han sido desahuciados por los médicos, a los que ya han sido rechazados por el mundo, que están ahí viendo este video? Amén. Es una bonita y excelente pregunta. Hay mucha gente que va a ver más tarde este video, esta transmisión, y le exhorto en lo siguiente. Yo en realidad no conocía, no sabía cómo expresarme en un momento determinado así ante Dios, pero Dios escuchó mi clamor, escuchó mi voz cuando en un momento difícil yo me encontraba, y Dios pudo aprovechar esa oportunidad en lo que yo estaba orando y ver y cambiar mi vida y mi estado, porque yo fui sincero ante Dios. Hay personas que tal vez están postradas en una cama y no hacen sincero ante Dios y decirle, desnudarse ante Él las circunstancias que están pasando. Hay personas que no quieren entender y no quieren reconocer de que están mal. Es sincerarte con Dios, es decirle a Dios realmente lo que tú te está pasando, para que Dios sea el que obre en tu vida. Y Dios lo hace cuando tu corazón se lo entrega a Él. Porque hay personas que no pasan las cosas, es porque no han creído en realidad de que Dios puede hacerlo. Entonces hay mucha gente hoy en día que están postrados en una cama y Dios está esperando de que ellos se decidan a creerle a Él, para que Él sea el que obre, para que Él sea el que realmente trabaje en su vida. Porque hay personas que todavía no han entendido eso y Dios no hace el milagro, es porque ellos no han querido que Dios obre realmente en su corazón y en su vida. Hoy en día hay mucha gente que están postrados en una cama y esperando Dios la decisión de que se acerquen a Él.